Bienvenidos a la clase del profe Lalo. En esta ocasión estudiaremos el tema de la organización de la materia. Para ello nos vamos a apoyar en esta pequeña presentación. Como pueden observar, en el título dice primera parte. Esto se debe a que el tema es algo largo y complejo, por lo tanto decidí hacerlo en dos videos. En este primer video vamos a revisar los primeros niveles de organización que van a ir desde el nivel subatómico hasta los órganos nada más, y en un segundo video veremos de los sistemas a lo que sería la biosfera. Sin más preámbulo, pues vamos a checar en qué consiste esto. Bien, como pueden observar, aquí encontramos primero tres niveles: el nivel químico, el biológico y el ecológico. En el nivel químico vamos a encontrar cómo se estructura, cómo se organiza la materia, hasta el nivel molecular, donde todavía no encontramos vida, donde todavía las cosas que forman o que pertenecen a estos niveles carecen de vida. Mientras que en el nivel 4, que sería el de la célula, ya en el nivel biológico, vamos a encontrar la primera muestra de vida, que sería la célula. Y vamos a tener un siguiente nivel, que sería el ecológico, en el que ya hay una interacción entre los seres vivos, entre los diferentes organismos. Entonces, ¿cómo leemos o interpretamos esto? ¿O de qué se trata esto de los niveles de organización? Bien, de lo que se trata es ver cómo se va ordenando, cómo se va organizando, cómo se va formando la materia viva a partir de las partículas subatómicas. Si voy de lo más pequeño a lo más grande, de lo más básico a lo más complejo, decimos entonces que las partículas subatómicas forman átomos, que los átomos se organizan y forman moléculas, que las moléculas pueden ser capaces, si son las moléculas correctas y se organizan de la manera adecuada, de formar células, que ya sería la primera muestra de vida. Y las células pueden formar tejido, los tejidos órganos, y así sucesivamente podríamos estar mencionándolo. Podemos leerlo también a la inversa, de lo más complejo a lo más sencillo, y entonces diríamos que la biosfera estaría formada por ecosistemas, los ecosistemas están formados por comunidades, las comunidades por poblaciones, y así sucesivamente. ¿Cómo lo vamos a hacer en esta ocasión? Pues lo vamos a estudiar de lo más pequeño, de lo más sencillo a lo más complejo. Repito, en este primer video vamos a ver solamente de las partículas subatómicas hasta los órganos. Comencemos entonces con este primer nivel, que es el de las partículas subatómicas. Como su nombre lo dice, serían las partículas que están en el interior del átomo, de las cuales están hechos los átomos. Y en este modelo podemos apreciar cómo las partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones, están distribuidos en el átomo. En el núcleo encontramos los protones y los neutrones, mientras que girando alrededor podemos observar a los electrones. No son las únicas partículas subatómicas, existen otras, pero que a nivel de secundaria y de preparatoria normalmente no se estudian. Es importante saber que existen, pero no las vamos a estudiar. ¿Cuáles son esas partículas? Pues puede ser el bosón, el quarks, el neutrino, el mesón, y otras más que se han descubierto en los últimos años. Pero las más conocidas, las más difundidas y con las que vamos a trabajar quizás alguna vez son solo estas: protón, neutrón y electrón. Donde las van a ver más a fondo va a ser en su curso de física y su curso de biología. Por lo pronto, para este tema, lo único que nos interesa saber es que el átomo está formado por protones, neutrones y electrones. Este modelo, repito, nos ayuda o nos permite verlo. No todos los modelos o formas de representar al átomo lo van a hacer. Entonces decimos que estas partículas subatómicas organizadas pueden formar el siguiente nivel, que es el del átomo. ¿Estos átomos qué son? Pues son las partículas más pequeñas que existen de un elemento y que van a conservar las propiedades de dicha sustancia, a la que vamos a llamar, repito, elemento. Vamos a ver primero qué son los elementos. Los elementos son las sustancias de las que están hechas todas las cosas. Cada elemento lo podemos encontrar representado en esto que llamamos tabla periódica, a través de su símbolo, que por ejemplo para el hidrógeno sería la letra H, su símbolo químico; para el oxígeno sería la letra O; para el francio sería las letras F mayúscula y R minúscula. Y así podemos ver que para cada uno de los elementos, como el hierro, el platino, el oro, la plata, vamos a encontrar diferentes símbolos. Cada uno de estos símbolos entonces me representa una sustancia diferente, que al combinarse van a formar sustancias llamadas compuestos, y que son de las que van a estar hechas prácticamente todas las cosas del universo. Cada uno de estos elementos, pues, tiene un átomo diferente,
cada una de esas sustancias tiene como partícula mínima, como porción más pequeña de esa materia, el átomo. Mencionábamos de la imagen anterior que hay diferentes maneras de representar al átomo. En este modelo, por ejemplo, vemos el núcleo, pero no vemos los protones y los neutrones, solo sabemos que hay un núcleo. Debemos de saber ya que dentro de las partículas subatómicas están esos protones y neutrones y que se encuentran en el interior del núcleo y que los electrones giran alrededor. Entonces, este modelo me permite ver el núcleo, pero no sus componentes, el protón y el neutrón, y sí me permite ver los electrones que giran a su alrededor. El modelo quizás más utilizado en biología por las necesidades que se tienen no me permite ver ni siquiera ver los electrones, solamente se representa a través de una esfera. Esta esfera ya es el átomo completo. Yo ya debo de entender e interpretar que dentro de este átomo hay protones, neutrones y electrones, pero como no necesitamos saber dónde son, dónde están, cuántos son y demás, pues por eso es que normalmente pues solamente lo representamos el átomo mediante una esferita. No significa que así sea el átomo, es la manera en que lo vamos a representar. Incluso podemos alterar el tamaño y el color para que representen diferentes átomos. Dentro de estos átomos, o de los elementos que representan o que están constituidos por los átomos, tenemos lo que conocemos como elementos biogenésicos, que son aquellos que originan la vida. De estos elementos biogenésicos, los más importantes o los que se encuentran en mayor abundancia dentro de los seres vivos es los que llamamos elementos biogenésicos primarios, a los cuales pertenecen el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Podríamos agregar también el fósforo y el azufre, pero realmente los más representativos y los que se encuentran en mayor abundancia son estos cuatro. Incluso dentro de estos cuatro, el de mayor importancia es el carbono. Sin él no se podría concebir la vida como la conocemos. Él tiene una propiedad que se llama concatenación, que le permite formar cadenas muy largas de átomos de carbono unidos unos con otros, y que es lo que hace posible formar esas moléculas tan complejas que ya hemos dicho que forman a los seres vivos. Entonces, a nivel atómico, vamos a encontrar estas partículas que son únicas para cada uno de los elementos, que tienen características similares en cada uno de los elementos, que al combinarse van a formar otra sustancia o otra partícula llamada la molécula, que está formada por átomos. Estas moléculas en los seres vivos reciben el nombre de biomoléculas. La molécula es la unión de varios átomos, pueden ser del mismo tipo o de diferentes tipos, se encuentran siempre constituidas o formadas por átomos en proporciones ya bien definidas para cada una de las sustancias. En el caso de las biomoléculas, que son las moléculas que forman a los seres vivos, así como existen los elementos biogenésicos, las sustancias que forman la materia viva reciben el nombre de biomoléculas y encontramos cuatro grupos que son los carbohidratos, los lípidos o grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Dentro de los carbohidratos encontramos como ejemplos la glucosa, que mencionábamos ya en el video anterior, que es la sustancia que se utiliza en la respiración y de la cual se obtiene la energía que resulta de este proceso tan importante como es la respiración. Vemos la celulosa, que también la mencionábamos en el video anterior, que es lo que forma la madera y el papel y que sirve de alimento para las termitas, que se acuerdan que habíamos visto que habían desarrollado esa adaptación de poder digerir la celulosa y de ahí obtener sus nutrientes. Sería más o menos la estructura de la molécula de glucosa y vemos su composición de carbono, oxígeno e hidrógeno. En el caso de los lípidos o grasas, también vemos aquí su composición, vemos que son prácticamente los mismos elementos, quizás la diferencia es que aquí el oxígeno se encuentra en mayor cantidad o en mayor proporción que en los casos de los carbohidratos. Ahí encontramos la manteca, la cera y los aceites. Estas biomoléculas llamadas grasas pues tienen sus propiedades muy particulares, no se pueden disolver por ejemplo en agua, forman estructuras muy particulares de la célula como es la membrana que vamos a ver más adelante. Bien, otro tipo de biomolécula es la proteína. Esta se distingue porque ahora ya aparece el otro elemento biogenésico primario que es el nitrógeno. No puede haber proteína sin nitrógeno. El carbono, el hidrógeno y el oxígeno siguen presentes aquí. Aunque ustedes no ven el carbono, como les decía, es el que forma las cadenas. En cada una de estas esquinitas hay un átomo de carbono. Lo mismo pasa acá, en cada una de las esquinitas es donde se encuentran los átomos de carbono. No puede haber vida sin carbono. Quizás la molécula más compleja
de este grupo de biomoléculas son los ácidos nucleicos, donde encontramos el ADN y el ARN, cuya estructura es muy conocida por muchos de ustedes. La tenemos aquí. Aquí es donde se encuentran codificadas las características del ser vivo. Con estas entonces 4 biomoléculas, al organizarse, vamos a formar el siguiente nivel. Hasta aquí todavía no hay vida. Las partículas y las biomoléculas y las sustancias que hemos estudiado hasta aquí o que hemos revisado no tienen vida, carecen de vida. Por eso el nivel biológico comienza hasta la célula. Pero esta célula solamente se puede formar si tenemos las moléculas adecuadas, si tenemos las moléculas correctas en las cantidades necesarias para poderla formar. Y entonces formamos la primera muestra de vida que tenemos, que sería la célula. Aquí en el nivel celular hay algo importante que resaltar. Existen organismos que son una célula en sí y ya lo vamos a considerar un ser vivo, ya tiene vida, ya cumple con las características que vimos en el video anterior, ya se reproduce, ya se nutre, ya crece, es decir, cumple ya con todas las características mencionadas en el video anterior para considerarlo vivo. Son organismos unicelulares. Los organismos pluricelulares o multicelulares estarían formados por agrupaciones de muchas de esas células y encontramos células que son animales y células que son vegetales. Voy a platicarles un poquito sobre estos 3 ejemplos. En este caso, esta célula que vemos aquí es un organismo que se llama Paramecium. Es un protozoario que vive normalmente en agua estancada, en los charcos. Si tomáramos una muestra y la viéramos al microscopio, es muy probable que encontremos este tipo de organismos, de microorganismos, llamados Paramecium. Repito, ya es capaz de reproducirse, de crecer, de nutrirse, de respirar, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de ello es este hongo. Este es un hongo, aunque no lo parezca, es un hongo unicelular, es la levadura, que normalmente se utiliza en la industria de los vinos, o en la industria panadera tiene una función, o uno de sus procesos es convertir las azúcares en alcoholes. En ese proceso, por ejemplo en el pan, produce dióxido de carbono que forma pequeñas burbujitas y eso hace más esponjoso al pan. Es un organismo microscópico unicelular. Y en este último ejemplo tenemos una bacteria que es la E. coli, que se encuentra en las heces fecales y puede provocar algunas enfermedades. Entonces aquí comienza la vida con organismos unicelulares o con organismos multicelulares que requieren de la unión de más células y que nos permite ver el siguiente nivel de organización. Varias células que se juntan forman entonces lo que conocemos tejido. Esto, repito, ya solamente en los organismos multicelulares. ¿Qué es un tejido? Pues es un grupo de células que tienen más o menos la misma forma y que realizan las mismas funciones, y que se encuentran agrupados o ordenados. Como ejemplos en los seres humanos tenemos, por ejemplo, el tejido muscular formado por células llamadas miocitos. Tenemos el tejido nervioso por células llamadas neuronas, que son células que, repito, tienen más o menos la misma forma y realizan más o menos la misma función. Entonces se forma un tejido. En el caso de las plantas tenemos estos 2 tejidos, el parénquima y el colénquima. Estos tejidos forman diferentes estructuras también en las plantas. ¿Pero qué son entonces los tejidos? Agrupaciones de células. Entonces el tejido está formado por células, la célula de biomoléculas, las biomoléculas de átomos y los átomos de partículas subatómicas. Estos tejidos entonces, cuando se organizan, forman nuestro último nivel de organización que vamos a ver en este video, que es el de los órganos. Por ejemplo, el corazón estaría formado por tejido muscular de 2 tipos, estriado en la mayor parte del cuerpo del corazón, que sería esta parte, pero también tenemos otro tejido que también es muscular, pero es liso. La diferencia es que tiene movimientos más potentes, más fuertes, que permiten bombear la sangre, forman los ventrículos del corazón, y las aurículas estarían formados por tejido muscular liso. Sin embargo, también necesitan de tejido nervioso para poder recibir los mensajes del cerebro o del sistema nervioso central, mejor dicho, que le va a decir cada cuándo estar latiendo para estar bombeando esa sangre. El cuerpo humano, los animales, tenemos otros órganos, no nada más corazón, también tenemos órganos como los pulmones, el estómago y el cerebro. En el caso de las plantas, sus órganos serían las hojas, las flores, la raíz, el tallo, etcétera, que también están formados por tejidos. Entonces, este sería el nivel de los órganos que se forma a partir de tejidos.
Entonces podemos ver cómo se va organizando la materia desde las partículas subatómicas, en este caso hasta los órganos, para dar como resultado eso que conocemos como vida. Estos órganos, vamos a ver en el siguiente video, forman sistemas, y después de los sistemas que se agrupan, como el sistema nervioso, esquelético, el muscular, etcétera, etcétera, van a formar un organismo vivo, pero es un organismo, en este caso ya multicelular. Vimos ya que puede haber organismos formados por una sola célula. Por eso este es el nivel biológico, porque ya lo que tenemos aquí es la formación de seres vivos. De mi parte sería todo en este video. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Y dime por qué no te gustó en los comentarios para poder hacer mejores videos más adelante. De mi parte, te repito, es todo. Muchas gracias por tu atención.